Sentamos cómodamente, señor Miguel Nogueira, para recibir... Estaba comiendo. No, de todo. Estamos acá recibiendo a nuestro amigo, el señor Numa Moraes. Bienvenido. Un referente. Muchísimas gracias por venir. Encantado, encantado. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Si me permitís Disco un nuevo. segundo, Sí. porque estábamos hablando de don Washington Benavides, del Bocha Benavides, y toda aquella generación de jóvenes de Tacuarembó, el Darno, el Arbanois, vos particularmente, Víctor Cuña. el Gordo Víctor, toda esa gente, digo, nada es para siempre y podía ser previsible que nos dejara, pero decime algo de Washington Benavides. Bueno, fue fundamental para nosotros, para el pago, porque era un personaje, un tipo con una amplitud de cabeza, que sin decirnos que nos estaba enseñando, nos hizo comenzar nuestro camino sin esquemas. En su casa escuchábamos todo, escuchábamos desde la música clásica, desde rock, por supuesto, lo que había en la época, el folclore. Escuchamos el primer disco de Larralde, por ejemplo, yo lo recuerdo muy bien. Él no se llevaba con Larralde. No sé, no creo, pero el primer disco sí, ¿eh? Después decía que era casi un invento argentino contra Citarrosa. Sí, sí, Citarrosa hacía lo mismo, y es verdad. Pero en aquella época, el primer disco que nos llegó allá era interesante. Fue un tipo interesante, con los loncomeos. Sí. Vive todavía, anda, alguna gira hace con su pelo y barba blanca. Sí. No, después cambió mucho. Pero digo, lo que te quería decir, les quería decir que no teníamos esquemas, ¿no? Yo recuerdo cuando escuchamos a Daniel Biglietti, por ejemplo, los primeros discos, a los Olimareños. Y el Bocha tenía una discoteca impresionante. Y no sé cómo hacía para conseguir ese material. Bueno, después se las ingeniaba en dictadura haciendo aquel mítico programa de las 6 de la tarde en la 30, Claro. ¿no? Bueno, Fito lo conoció desde niño también. Sí. Digo, Fito era el niño. Sí. Yo era niño. Sí, obvio. Sí, claro. No, y mucha música latinoamericana, ¿no? Violeta Parra, después música ecuatoriana, todo se escuchaba allí. Era realmente interesante. Yo con la música folclórica tengo una cosa como que el uruguayo, la música y la danza folclórica, como que la quiere olvidar, la rechaza, no le da, me explico, no le da la importancia que tiene en la música uruguaya. ¿Cómo se vive eso? ¿No es como pelear contra...? Lo que pasa es que creo que nuestro pueblo no tiene las raíces claras, ¿no? Y después hay como un desprecio de la palabra folclore, un desconocimiento. Yo escucho muy comúnmente programas deportivos. Ajá. Y cuando el juez mete la pata y no cobra el penal, es un juez folclórico. Siempre es un sentido negativo. Como negativo. Sí. Es raro, porque sin embargo en nuestra América, en Colombia, adoran su folclore, en Argentina lo mismo, en Chile, la cueca, en Perú, es decir... Pero en Uruguay hay como una cosa cosa capaz que rara. la ignorancia también, Yo creo que ¿no? es un problema comercial, ¿no? Claro. Y bueno, hay algunos grandes que igual se ganaron un lugar, ¿no? Sí. Sí, por claro, supuesto. pero no le digas folclorista. Sí, Claro. Es raro eso. Pero yo creo que es desconocimiento, como decías tú. Puede ser. No lo había pensado por el lado del conocimiento, pero puede ser también por ahí, por la ignorancia. Yo doy clase en la escuela de danza, división folclore, y realmente me llevo sorpresas increíbles porque los muchachos no conocen a Aníbal Zampayo, Claro. pronto, no conocen a Alan Gómez, no conocen a Roberto Rodríguez Luna, nunca. Y es como que falta una parte, ¿no? Y ahora, bueno, tampoco conocen a los jóvenes, porque... Sí, es lo que pasa. Sí, capaz que hasta primaria tenga algo que ver ahí, porque sin politizar la música, mi hijo más chico, hace muchos años, ya tiene 20 y pico largo, iba a un colegio privado, laico, y habían hecho un acuerdo con el TUM, el Taller Uruguayo de Música. Entonces él tenía 10, 12 años y conocía más a Rada, a Hugo Fatoruso, que a veces iba, como va a tantos lados, iba a tocar el acordeón, a Citarrosa y que y el otro.
Y tenía 8 o 10 años y los conocía, y conocía las canciones más que por mi casa. Yo creo que es más por la difusión, cómo se da, ¿no? De pronto en la frontera se conoce otra música. Yo qué sé, es un problema comercial. Nosotros tenemos, por ejemplo, la reina internacional de folclore, y nadie lo sabe. Y fue una gurisa que salió de la escuela de danza, fue a competir a Colombia, Ibagué, con toda Latinoamérica, con grupos de Europa. Bueno, Y sí. la tipa salió reina internacional de folclore, María Claudia Vares. Hace poco hubo un encuentro de danza folclórica latinoamericana acá en Uruguay, que vinieron representantes de todos lados, brutal, pintoresco y colorido, y no se enteró nadie. Claro. Es una cosa de... yo creo que hay que... Es como hizo Don Bocha, ¿no? A mí nunca me habló de folclore, nada. Simplemente Te enseñó. escuchábamos. Y a vos te puede gustar las cosas... A mí me encantaba Bob Dylan, por ejemplo. Claro. Y no... Alguna cosita le afanea, ¿no? ¡Ay, qué divino! Claro. ¿Tenés idea cuántos discos en tu Bueno, carrera? hay Como solo, debes saber cuáles son. unos Sacaste 30, solo 30 y pico. 30 y Sí, pico. porque algunos Pero grabaron en además Europa. colaboraste Y claro, con en colaboraciones 80 llega a los 40. discos. Sí. Claro. Sí, es muy... He grabado mucho, pero cantidad no quiere decir calidad. No, pero en este caso sí. Sí, por ejemplo, Daniel creo que grabó 6, 7 discos. Mirá. Y cada disco es un sello, Una ¿no? joyita. Una joyita. Y has decidido rescatar con tu trabajo a Atahualpa Yupanqui. Bueno, se me ocurrió a principios de este año, estaba con 2 o 3 opciones, he grabado un disco para el sello Ayuí que me pidieron, y de pronto empecé a recordar cosas de Yupanqui. ¿Por qué no? Los uruguayos no hemos hecho un disco íntegramente dedicado a Don Atahualpa. Desde siempre grabamos cosas de él, pero... Claro, pero no. Entonces se me ocurrió, sí, y empecé a recordar canciones que a mí me gustaban, que escuché desde niño, y fue maravilloso. Para mí me puse a trabajar como loco, ¿no? Y lo grabé a principio del año. No sé si será la influencia de las clases que estás dando, pero se te ve más joven. Sí. Pero es verdad, se te ve con otro talante más joven. Sí, El disco ya salió, ya está. Ya está a la venta, se llama Recordando a Yupanqui. Y bueno, tuvo algunas cosas. Yo no quería decirle a Bocha, a Washington, que el disco ya estaba grabado, que había grabado un disco sobre Yupanqui. Quería llevarle la sorpresa. Ajá. Pero por esas cosas de la vida, digo, lo voy a llamar. Y lo llamé y le digo, Bocha, grabé un disco sobre Atahualpa Yupanqui. Dice, supongo que habrás grabado Sin Caballo y el Montiel, la mejor milonga de Yupanqui. Ay, no la habías puesto. No la había puesto. Ay. Entonces, que traté de cambiar de conversación, ya que se di vueltas. Estás aquí. Llamé al estudio, llamé a Ubal, digo, me falta una canción y la grabé, pero no qué llegó a bueno. escucharla. A los 2 o 3 días lindo. cayó en el último. Bueno, pero Y le agregaste. y ahí me dijo, es un bonus track. sí, porque yo le había dicho que quería grabar un disco para niños, quizás el mismo que había grabado en el 72, pero renovado, o quizás otra cosa. Y dice, te mando poemas de Manuel Bandeira, el poeta brasileño que he traducido y que son maravillosos. Y ese es un material increíble que me mandó, ¿Te lo mandó? en ese momento, Bueno. 2 o 3 días antes de caer en el último. Mirá, hasta el La último última día situación. trabajando. Trabajando hasta el último día, bueno, y corrigió su último libro, estando muy grave, ¿no? Qué brutal. Numa, ¿te vas a presentar de aquí a poco en algún lugar que podamos decir? Mirá, porque ha es sido- lindo verte hacer las notas, pero es lindo verte tocando. Ha sido un año terriblemente doloroso por un lado, con muchísimo trabajo porque estamos haciendo la escuela de danza, por supuesto, de clase Qué de folclore uruguayo y de folclore latinoamericano. Los encuentros que hicimos en el barrio, en el municipio G, durante 6 meses, todos los jueves. Yo llevo material, hablo con la gente, llevo la guitarra, canto, pero cuesta un trabajito. El taller de creación de canciones que hacíamos con Washington y con Mario Paz, que lo presentamos ahora el 5 pasado, que es un trabajo terrible, todos los lunes, ¿no? Don Bocha fue hasta que comenzó el invierno este año. Iba con un bastón, pero fue maravilloso.
Ay, qué Bueno, tengo la radio. La radio Y actuaciones, claro. Hicimos un homenaje a Vallejo, un homenaje a Borges. Hemos tenido una actividad terrible. Y ahora terminé el sábado. El sábado fui de mañana a Casa de Bocha, vi el sillón donde él se sentaba y que me parecía increíble no verlo ahí. Y de tarde un homenaje a Daniel Biglietti, donde cantamos con mi hijo, con el guricito, con Daniel, que está de vacaciones acá. Y fue, ayer domingo pasé todo el día en cama, incluso me dolía todo el cuerpo, estaba con un estado brutal. Yo creo que fue muchas cosas juntas también. Y ahora me voy, entonces ya hasta el 2 de enero estoy de vacaciones. Sí. Esto es lo último que haces. No, claro, casi. Yo creí que no me iba a mejorar, ¿eh? Hoy de mañana pero ya estaba mejor. Con respecto a una última pregunta, con respecto al disco de Yupanqui, aparte de Los ejes de mi carreta, ¿hay alguna otra cosa de algún actor uruguayo que él hubiera hecho otras cosas, por ejemplo? Claro, pues sabes que el disco empieza con un estilo, o él le dice preludio pampeano, que está en un disco 78 revoluciones. Nunca lo encontré en los long play, ni en compacto, grabadas por él, ¿no? O sea que es de 50 y poco. Sí. Y es a orillas del G, dedicado al río G. Él tenía un rancho ahí donde iban y se juntaban con guitarristas del Pago, con Oyanguren, con Padrón Fabre, con otros. Y justamente estuve en Durazno cantando el Rey, estuve con todas estas personas que me hablaban de eso. Bueno, eso me lo trajo hace mucho tiempo Ramón Iberzábal, un poeta duraznense. Es una maravilla. Después él escribió poema para un dulce nombre, no sé si lo conocen. Es un poema dedicado a Uruguay. Y después milongas uruguayas y todo lo de Romildo Rizzo. Bueno, Romildo Rizzo sí. Claro que era uruguayo, que eran muy amigos. Es maravilloso. Él quería mucho al Uruguay. En 33 yo tengo historia de un rancho que tenía a orilla del Olimar también, donde se juntaban a guitarrear ahí con todos los viejos de aquella época. Cuánta historia habrá perdida, ¿no? Es decir, perdida literalmente porque era tradición oral que se perdió. Sí, una vez los olimareños fueron a Holanda con un señor rabelino que lo conocía, dice, porque cuando Yupanqui era un viejo joven, iba mucho al Olimar. Para él siempre había sido viejo. Y nos contó historias increíbles. ¿Abelino y su acordeón? No, ese es Aquilino. Aquilino. De Marquito Aquilino. Este es Rabelino. ¿De quién era eso de Aquilino? De Marcos Velázquez. De Marquito. ¿En el disco tenés invitados o sos solo vos? Mirá, hice varios solos de guitarra de Don Atahualpa, canciones, y tengo a un invitado que fue cosas de la vida. Estaba cantando ahí Lañera, digo, qué bueno que sería cantar esto con Polo Román, con el chalchalero, ¿no? Sí. Que había estado el año pasado en el programa, me cayó muy bien, cantando como los dioses, con sus 80 años. Digo, esto sería precioso grabarlo con él, pero digo, es difícil. Pero Miriam... Divina, le mandaba un beso. Sí, ahí no sé qué vuelta hizo, ¡pum! Y dice, bueno, Polo viene tal día. Y el tipo cantó en Jujuy, cantó en Salta, cantó en Dolores, cantó no sé cuánto, con sus 80 años. Y a la noche estaba acá y grabamos Lañera con el Polo Román. Fue maravilloso. Qué increíble, ¿no? Sí, y también un joven músico que es Juan Steiner, porque el disco termina con una canción dedicada a Yupanqui, escrita por un muchachito de 21 años, del taller de creación de canciones. Pero lo hago acompañado con un piano, es el único lugar donde aparece un instrumento, para recordar a Nenet, la esposa, la compañera de Yupanqui de toda la vida, concertista de piano, autora de muchas de las músicas, como el Alazán, por ejemplo. Qué lindo, qué lindo. Señor Chino, yo quiero decirles que ese dicho no me gusta porque como que disminuye a los hombres, de que atrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero en estos dos casos se cumple la regla. Sí. Atrás de estos dos hombres hay grandes mujeres que les mando besos enormes. Yo nunca hubiera llamado a Polo ni a no hubiera. A mí me pasa también, son mejores relacionistas públicas que absolutamente.
La saben vender. ¡Ah! Muchísimas gracias, Numa. Ya están las disquerías, o sea que se puede comprar. Sí. ¿Cómo es que se llama bien el disco? Recordando a Yupanqui. Perfecto. Y bueno, y hay un teléfono A ver. para encargarlo, ¿no? Ah, bueno. Está saliendo en pantalla. Está bien. 099-176-545. Ahí hablan con Miriam. Todavía veo. No, pensé que no lo iba a ver. ¿Ahí en la atiende Miriam? Sí. Pero. Dice, pasalo porque yo lo mando. Muy bien. 099-176-545. Y denle un beso divino, aprovechen a hablar con ella porque es una divina también. Gracias, Numita. Muchísimas gracias. Gracias a Numa. ustedes. ¿Nosotros, Miguel? La última, o no, la es una penúltima. pausita. Penúltima, porque vienen los pelajuegos y después vienen, tenemos que probar la comida. Ya volvemos, hay más día a día junto a vos. Tenemos, es una obligación probar la comida. El vino, si te sientes prisionera, sin amores verdaderos, si no encuentras tu destino entre todos los senderos, yo seré tu compañero. Y seré tu compañera para el abrazo y la gloria, para perder la memoria con el tiempo y el dinero.